Hablemos de libertad. ¿Qué significa ser libre de verdad? Para muchos, ser libre es poder hacer lo que uno quiera, cuando quiera, sin que nadie diga nada. Pero en la fe cristiana, la libertad es algo totalmente diferente. Es una libertad que costó un precio altísimo y que nos llama a algo mucho más grande que a nosotros mismos. Hoy vamos a profundizar en la doctrina de la libertad cristiana, una idea que cambia por completo nuestra relación con Dios y la forma en que vivimos como comunidad. Ahora, antes de empezar, es bueno aclarar algo. Lo que compartiremos aquí es un resumen, una vista panorámica de una doctrina fundamental de Sínode, la Iglesia. Para quienes quieran sumergirse de lleno, analizar cada pasaje bíblico y entender toda la profundidad del tema, el estudio completo está disponible en nuestro sitio web. Van a encontrar el enlace justo en la descripción. Para entender bien este tema, vamos a seguir un camino muy claro. Primero, veremos el fundamento, o sea, de dónde viene nuestra libertad. Después, exploraremos su naturaleza, de qué se trata realmente. Luego, entenderemos su propósito, para qué somos libres. Veremos su aplicación práctica en nuestro día a día. Y terminaremos con su misión, que es edificar a la Iglesia. ¿Listos? Comencemos. Muy bien, empecemos por la base, por el cimiento de todo. La pregunta clave aquí es, ¿de dónde sale esta libertad? Y la respuesta es crucial. No es algo que nos ganamos, no es un derecho con el que nacemos, ni una filosofía que adoptamos. Es un regalo que tiene un origen único y muy específico, la persona y la obra de Jesucristo. Aquí está el corazón del asunto. La libertad cristiana es, antes que nada, una liberación. ¿Liberación de qué? Pues de dos fuerzas que nos tenían completamente atrapados. Por un lado, el poder de la ley para condenarnos, para señalarnos como culpables. Y por otro, el peso aplastante de nuestro propio pecado. Y lo más importante es entender que no la conseguimos por nuestros méritos, fue comprada, y el precio fue la sangre de Cristo en la cruz. Y la Biblia es absolutamente clara en este punto. Miren, hay muchísimos pasajes que nos enseñan que esta libertad simplemente no existe fuera de nuestra relación con Jesús. Ser libre es lo mismo que estar en Cristo. Gálatas nos anima a estar firmes en esa libertad que Cristo nos dio. Y Juan lo dice sin rodeos, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es el Espíritu de Dios el que trae esta libertad a nuestra vida. Y este versículo de Romanos es la declaración que lo cambia todo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Este es el punto de partida. Antes de hablar de cómo vivir o qué hacer, tenemos que dejar que esta verdad nos transforme por dentro. Para el que cree, el martillo de la justicia divina ya no está sobre su cabeza, cayó sobre Cristo, y para nosotros, lo único que queda es el silencio de la gracia. Bien, ya que entendimos el fundamento, pasemos a la naturaleza de esta libertad. Si de verdad ya no hay condenación, ¿qué significa eso en la práctica? O sea, ¿de qué específicamente fuimos liberados? La respuesta cambia por completo nuestro día a día. El contraste entre la vida antes y después de Cristo es radical. Es como pasar de la oscuridad a la luz. Antes, nuestra condición era de esclavitud. El pecado no era solo algo que hacíamos de vez en cuando, era nuestro amo. Vivíamos bajo la maldición de una ley perfecta que éramos incapaces de cumplir, y el miedo era lo que nos movía. Pero en Cristo todo cambia. Pasamos de la esclavitud a la libertad, de la condena a la gracia, y del miedo a ser guiados por el Espíritu. Es una transformación total. Pensemos que Cristo rompió 3 cadenas principales. Primero, la tiranía del pecado. Como dice Romanos, el pecado no se enseñoreará de vosotros, ya no tiene la última palabra. Segundo, nos liberó de esa carga imposible de intentar ganar la salvación cumpliendo la ley. Cristo nos redimió de esa maldición. Y tercero, nos liberó del miedo a la muerte y al juicio, dándonos una esperanza firme y segura. Y esto nos lleva a un punto clave que muchas veces se malinterpreta. La libertad cristiana no es un fin en sí misma. O sea, ser liberados de algo siempre significa ser liberados para algo. Entonces, ¿cuál es el propósito, el gran objetivo de esta libertad tan increíble que hemos recibido? El apóstol Pablo lo dice de una manera muy directa en Gálatas. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Aquí está la gran paradoja.
La libertad no es una licencia para el egoísmo, sino una vocación, un llamado a servirnos unos a otros. ¿Y la motivación? El amor. Dicho de otra forma, la libertad que Cristo nos da no es un cheque en blanco para hacer lo que se nos antoje. Todo lo contrario, es el poder que nos capacita para dejar de pensar solo en nosotros y empezar a buscar el bien de los demás. El mundo piensa que la libertad es elegir para uno mismo. El Evangelio nos enseña que la verdadera libertad es poder elegir servir a otros. Es un llamado al autosacrificio. Bueno, aquí es donde la doctrina aterriza en la vida real. Y seamos honestos, a veces se complica. Si somos libres, pero a la vez tenemos que servirnos en amor, ¿cómo navegamos las decisiones del día a día? Sobre todo en esos temas donde creyentes sinceros tienen opiniones distintas dentro de la iglesia. Pensemos en los famosos asuntos de conciencia, esas áreas grises donde la Biblia no dice claramente, haz esto o no hagas aquello. Temas como qué tipo de entretenimiento es aceptable, qué comemos o bebemos o cómo celebramos ciertas fechas. ¿Cómo aplicamos nuestra libertad en esos casos sin causar divisiones o lastimar a otros? La Escritura nos da 3 filtros geniales para guiarnos. El primero, el principio de edificación. ¿Esto que voy a hacer construye, anima y fortalece a mi hermano en su fe? El segundo, el principio del amor. ¿Por qué lo hago? ¿Es por un amor genuino a Dios y a los demás? ¿O es solo por defender mi derecho egoístamente? Y tercero, el principio de conciencia. ¿Puedo hacerlo con una conciencia limpia, con fe, sabiendo que agrada a Dios? Esto cambia la pregunta por completo. Ya no es, tengo derecho a hacerlo, sino, ¿es esto lo más amoroso y edificante que puedo hacer? Y esta idea lo resume todo perfectamente. Nuestra libertad personal tiene un límite: el bienestar espiritual de nuestro hermano o hermana en la fe. Si lo que yo hago, aunque tenga la libertad de hacerlo, se convierte en una piedra de tropiezo para otro, el amor me llama a ponerle un freno a esa libertad. No por una regla, sino por amor. Y ahora conectemos todo esto con la misión que tenemos como iglesia. Porque cuando la libertad se vive de la manera correcta, deja de ser un punto de conflicto y se convierte en un motor poderoso para que el cuerpo de Cristo crezca unido y fuerte. El punto clave es este: la libertad que se ejerce con amor va más allá del individualismo. Ya no se trata de mis derechos contra tus opiniones, se transforma en usar la libertad que todos compartimos para construirnos unos a otros. Se convierte en una herramienta que Dios usa para edificar su iglesia, para hacerla más fuerte y más unida. Y los resultados de vivir así son espectaculares. El fruto se hace evidente. Vemos unidad, incluso cuando hay diversidad de opiniones. Vemos paciencia, aceptación real entre nosotros. Y esto es un testimonio increíblemente poderoso para un mundo que vive dividido. Y por supuesto, todo esto lleva al crecimiento saludable de la iglesia, donde cada uno contribuye al bien de todos. En resumen, la libertad cristiana nace de lo que Cristo hizo por nosotros, la vivimos en el poder del Espíritu y encuentra su propósito más alto y glorioso en el amor. Un amor que sirve, que piensa en los demás y que activamente construye y une a la iglesia, que es el cuerpo vivo de Cristo aquí en la tierra. Esta doctrina es solo una de las piezas fundamentales que nos ayudan a crecer juntos. Por eso, animamos a todos a seguir explorando las demás enseñanzas que Sínode, como expresión de la Iglesia, nos presenta. Cada una es clave para fortalecer nuestra fe y nuestra vida en comunidad. Y para terminar, nos queda una pregunta, no para responderla ahora, sino para vivirla. ¿De qué manera específica la libertad que Cristo nos ha regalado puede edificar a su iglesia a través de nuestras decisiones y acciones esta semana? Que el Señor nos dé sabiduría para responder con nuestra vida.